esto fue lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? De la nomenclatura. Hablábamos que los ácidos grasos cuando están en el plasma o en la sangre están ionizados, ¿se recuerdan? Y decíamos que los tenía el organismo, los iba a activar para poder usar esa energía. ¿Cómo se activa un ácido graso? Agregando un acetil-CoA o acetil-coenzima A, ¿verdad? Bueno, y hablamos de cómo los podían ustedes nombrar, ¿verdad? Y que en el examen pues podíamos elegir esa forma de nombrarlos según a cada uno creamos que se nos va a hacer un poco más fácil. Muy bien. Y empezamos entonces a mezclar la segunda clasificación, que era triacilgliceroles o triglicéridos, y a partir de este momento va a empezar como a mezclarse la segunda clasificación con la primera, pero aún seguimos en la primera clasificación. Lo voy a repetir. Como que empezaran a mezclarse estas dos, ácidos grasos y triacilgliceroles, conceptos y cosas, pero aún estamos en la primera clasificación, entonces no se vayan a equivocar, ¿sí? Bueno, esto era porque tenemos que saber que cuando hablamos de triglicéridos es unir tres ácidos grasos que puede ser el mismo, pueden ser distintos y estos pueden o no tener diferentes enlaces. Entonces decíamos que cuando uníamos tres iguales, decíamos que ese ácido graso era simple, y si uníamos distintos era mixto, ¿verdad? Pero seguimos hablando del ácido graso, no del triacilglicerol o el triglicérido. Seguimos hablando del ácido graso. Bueno, entonces ahorita vamos aquí, miren. Todavía nos faltan algunas y seguimos en ácidos grasos. Ya vimos la nomenclatura, ya vimos que cada vez que lo digamos ico o ico es porque ese ácido graso ya está activo, no está ionizado. Y hablamos del punto de fusión. Bueno, miren, aquí les puse este ejemplo para que ustedes miren si sí les casa y practiquen su nomenclatura, ¿verdad? Bueno, entonces vamos en este momento y el punto de fusión tiene que ver con que eran saturados e insaturados. Es como que regresáramos aquí. Pareciera que regresamos aquí, pero no es cierto porque estamos en propiedades físicas, o sea, es la clasificación 4. Pero se relaciona con esto. Ayer decíamos entonces que el punto de fusión iba a ser a la temperatura que una sustancia iba a estar sólida y se volvía líquida. Y esto se iba a relacionar con las fuerzas o las interacciones de Van der Waals, ¿verdad? Bueno, entonces primero, el punto de fusión. Si ese ácido graso iba a ser insaturado, ¿verdad? O iba a ser saturado, ¿qué características va a tener? Entonces, si ese ácido graso es insaturado, sabemos que el punto de fusión es bajo, va a tener menos fuerzas de Van der Waals y va a estar a temperatura ambiente como líquido. Pero si ese ácido graso es saturado, el punto de fusión va a ser alto porque tiene mayor número de carbonos. Vamos a tener que las fuerzas de Van der Waals siguen siendo débiles, pero estas son aún más débiles y a temperatura ambiente va a estar sólido. Bueno. Entonces, esto es las fuerzas de Van der Waals. Tenemos nosotros los puentes de hidrógeno que ya conocemos y estas son las fuerzas, ¿verdad? Cuando es saturado, ustedes miran que las fuerzas son más. Tenemos más puentes, ¿va? Polo-dipolo. Pero cuando son insaturados vamos a tener menos. Adelante. Bueno, y les puse este para que ustedes lo vieran y empezaran a poder practicar según las características y todo lo que ya conocemos. Muy bien, jóvenes. Miren. Este cuadrito viene en el documento. Si termina en oico, sabemos que ese ácido graso está activo. O sea que si yo les pongo esto en el examen, así, dibújeme el ácido graso, el grupo funcional, yo no voy a poner el grupo hidroxilo, sino que voy a poner un acetil-CoA, ¿verdad? A veces en esos pequeños errorcitos es que tenemos las preguntas incorrectas. Entonces recordémonos. Si está oico, yo sé, está activo, voy a poner el acetil-CoA. Y aquí me dice que ese ácido graso tiene 16 carbonos, miren, y no tiene ningún doble enlace. Entonces este ácido graso es saturado. ¿Es líquido o es sólido? Sólido. Es sólido, a temperatura ambiente, ¿verdad? ¿Cómo son las fuerzas de Van der Waals? ¿Son fuertes o son débiles? Se dan cuenta que los conceptos dicen que siempre son débiles.
siempre son débiles, nunca son fuertes. Bueno, entonces otra cosa aquí, yo les digo, bueno, este ácido graso, si regresemos al concepto porque varios se quedaron así como que, ¿verdad? Siempre, lo único es que les pregunta si tiene menor o mayor cantidad de fuerzas, ahí sí, ¿verdad? Bueno, entonces estamos aquí, este también está activo, esto me dice que va a tener enlaces, doble enlaces en el carbono 9 y el carbono 12. Bueno, aquí ¿qué me está diciendo? Que es esencial. Que es esencial, ¿en qué carbono? 6. ¿Sí? Está claro, para todos, ¿verdad? Es lo mismo esto y es lo mismo esto. Es la misma, o sea, puedo usar esta nomenclatura, puedo usar esta nomenclatura, lo único que estoy diciendo que es esencial y yo empecé a contar del carbono 6, o sea, de atrás para adelante era el 6, pero si yo digo de adelante para atrás era 9. ¿Por qué aparece aquí este 2? Porque hay dos insaturaciones. Porque hay 2 enlaces, ¿verdad? Miren aquí 3, porque hay 3 enlaces, y aquí hay 4 enlaces. Pero aquí estamos contando del último carbono hacia el grupo funcional. Y aquí estamos contando del grupo funcional hacia el último carbono. Ahora sí, ¿está claro para todos? Entonces estamos aquí, punto de fusión. Miren, las características que modifican el punto de fusión, las insaturaciones. Más insaturaciones reducen el punto de fusión. La longitud de las cadenas carbonadas. Más cantidad de carbonos incrementa el punto de fusión. Bueno, o sea, si yo tengo más dobles enlaces, ¿eso qué va a hacer con el punto de fusión? Lo reduce. Si el carbono es más largo, ¿qué va a pasar con el punto de fusión? Aumenta, ¿verdad? Y la cantidad de carbonos va a aumentar también las interacciones de Van der Waals. Bueno, entonces aquí, de estos que están aquí, ¿quién tiene mayor punto de fusión? ¿Qué aumenta el punto de fusión? La cantidad de carbono. Cantidad de carbonos. ¿Qué disminuye el punto de fusión? Dobles enlaces. Entonces, ¿ahí quién es? Bueno, el primero, digamos, aquí tenemos los carbonos. Aquí dice que va el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí dice que este es el 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Quién aquí tiene mayor punto de fusión? El 2, porque el concepto dice aquí que la cantidad de carbonos incrementa el punto de fusión. O sea, necesito, si fuera aceite, ponerlo más tiempo a una llama alta para que pueda volatilizarse. Para que tenga más dobles enlaces que pero aquí, pero porque este es más grande con 2 dobles enlaces, lo tiene casi el doble de carbonos. Vale. Este, ¿por qué si tiene menor punto de fusión? Por mayor insaturación. Porque tiene mayor cantidad de enlaces. Bueno, hay quien tiene mayor cantidad de fuerzas de Van der Waals. El 3. ¿Qué dice el concepto? La cantidad de carbonos aumenta, es el mismo concepto, las fuerzas de Van der Waals. Entonces, ¿quién tenía mayor? Este, porque tiene mayor cantidad de carbonos, va a tener mayor cantidad de enlaces. Entonces, es el mismo concepto. Si tiene mayor punto de fusión, va a tener mayor cantidad de fuerzas, ¿verdad? La comparación, yo tenía entendido que se podía hacer solo si tenía el mismo número de carbonos. Si fueran iguales. El mismo número de carbonos y ya miramos cuántos. Sí, tiene diferentes enlaces tiene. aquí, pero vamos en estos tres. Si comparamos, o sea, entonces es que comparáramos tres que fueran Con el mismo número que fuera un de triglicérido simple, ¿verdad? 3 simples. Pero la mayoría de triglicéridos los tienen diferentes. O sea, vas a tener 3. Pero eso es porque aquí, entre estos dos, van a haber mayor fuerzas de Van der Waals. Entre estos dos van a haber menos. Entonces, cuando tú rompas esta estructura, ¿quién se va a ir primero? El tercero. Porque tiene menos cantidad de fuerzas, ¿verdad? Pero ahorita vamos aquí, solo reconociéndolos así, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, entonces se dan cuenta que esta, la clasificación 1, estamos aquí mismo, ¿verdad? El punto de fusión con el tipo de ácido graso es la misma clasificación. Esto es importante, bien que lo entiendan bien, ¿verdad? Bueno, entonces aquí podríamos agregar todos los conceptos que he dado estos 3 días sin necesidad de leer el documento.
Eso es importante, al ver yo una imagen, saber un concepto, así no vuelvo a repetir y a repetir y a repetir todo el documento. Bueno, entonces tratemos de entender un concepto a través de esto. ¿Qué es el concepto de poliinsaturados? ¿Qué creen ustedes que va a decir el documento? Aparece poliinsaturados, ¿qué es lo primero que va a decir? Va a aparecer un ácido graso que es insaturado, que va a tener varios dobles enlaces. Entonces podemos entender qué quiere decir solo viendo eso. Eso es importante. Bueno, el punto de fusión. El punto de fusión tiene que ver si el ácido graso es saturado, insaturado y qué vimos aquí. ¿Cómo se puede modificar ese punto de fusión? Cantidad de carbonos. Cantidad de carbonos, Dobles enlaces. cantidad de dobles enlaces, ¿verdad? Eso puede o no cambiar. Muy bien. Entonces vamos aquí, miren. Y ahora nos toca solubilidad. Pues agréguenle ustedes allá a su hoja. Solubilidad. Agarren un ácido graso y empiezan a sacarle toda la clasificación de memoria sin estar regresando, porque en el examen no va a tener documento para regresar. Entonces que ustedes digan, yo voy a hacer esto, son 10 clasificaciones, 15, no sé, que me case. Entonces las sé todas. Solubilidad, ¿qué es esto, jóvenes? Micelas. Eso ya lo conocemos, ¿verdad? Micelas, la capacidad o no de un ácido graso de formar micelas. ¿Quién tiene que estar ahí para que se forme una micela? Sales biliares o un agente purificador. Bueno, entonces aquí hay dos tipos de micelas, que esta es la micela como normal y una micela inversa. ¿De qué depende que ese ácido graso forme una micela o una micela inversa? Del ambiente, si ese ambiente es polar o es apolar. Yo creo que eso ustedes ya lo manejan. Las micelas se van a formar casi siempre en las capas bilipídicas o monocapas, o sabemos que son las micelas. Bueno, entonces eso ya lo entendimos. Solubilidad es que el ácido graso puede formar una micela y vamos a ver en el siguiente tema cómo es que se forma. Bueno, miren, aquí está. Aquí está este ácido graso. Ya podríamos sacarle todo esto, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué ponemos? Ácido. Si yo lo quiero poner activo, pentanoico. ¿Qué tengo que hacer? Poner aquí una X y agregar acetil A. El número de carbonos pongo 20, 2 puntitos y ahora pongo el número de enlaces, ya sea que ponga la W o pongamos alfa, ¿verdad? Y empezamos a hacer nuestro conteo. La siguiente pregunta, o sea, cuando ustedes ya me respondan todo esto, yo voy a decir, diga el punto de fusión de ese ácido graso. ¿Es alto o es bajo? Bajo. Bajo. ¿Por qué? Porque tiene Muchos dobles enlaces. Bueno, este ácido graso, si usted lo mete en agua, ¿qué tipo de micela forma? Si yo lo pongo en agua, ambiente polar, ¿qué tipo? ¿Forma una micela normal o forma una micela inversa? Normal. Vale, entonces yo pongo, usted pone este ácido graso en aceite, ¿ustedes qué ponen? ¿Forma una micela? Ahí está, ¿vieron? Está fácil. Bueno, entonces yo creo que esto ya todos lo manejamos, ustedes agregan ahí, se recuerdan cuando empezamos aquí nosotros el sistema de numeración, o podemos empezar de aquí, ¿verdad? 2 puntos y empezamos el sistema de numeración. Bueno, lo otro es si ese ácido graso se vuelve o no volátil. Entonces ya sé el punto de fusión, que depende del ambiente que yo les diga que está, va a ser micela o micela inversa, o ese ácido graso va a ser volátil. Bueno, para iniciar, cuando dije las características de estos ácidos grasos, dije que eran de cadena larga. Bueno, algunas veces cuando estos ácidos grasos los ponemos en calor, va a venir y se va a descomponer el compuesto y se va a transformar en un ácido graso de cadena corta. No todos pueden volverse de cadena corta. Al ser corto lo va a hacer volátil. Voy a poner un ejemplo. ¿Se han dado cuenta que hay veces que cuando compramos algo se siente un olor a rancio? Entonces quiere decir que ese ácido graso normal se descompuso, se volvió tan pequeño que ve en el aire y nosotros podemos percibirlo. Bueno, cuando los ácidos grasos volátiles son importantes para los rumiantes, porque los rumiantes van a hacer todos sus procesos de energía solo con ácidos grasos volátiles. ¿Qué significa eso? Que tiene que poder pasar el rumen y llegar a sangre. Y en sangre ya lo activamos, sacamos energía y un montón de cosas más. Pero entonces los ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos volátiles, dice que son la importancia en el metabolismo de rumiantes porque son la principal fuente de energía. Son el producto de la fermentación de alimentos como celulosa, hemicelulosa, pectinas y almidones. ¿Estos qué son?
Son polisacáridos, son carbohidratos. Quiere decir que nosotros un carbohidrato lo podemos volver grasa y lípido. Sí. Por eso es que alguien puede comer, que no come nada con grasa, pero come pan, harina y va a subir de peso, porque el organismo puede agarrar todo eso, glucosa, y volverla o transformarla en grasa. ¿Quién hace ese proceso? Entonces las bacterias del rumen van a poder hacer ese cambio de producto. ¿Quiénes son los más importantes? El acetato, propionato, butirato. Cuando están ionizados, son de este nombre, o sea, sí están en el plasma. Si yo lo quiero activar, ¿cómo se llamaría este? Propiónico. Propiónico. ¿Cómo se llamaría este? Butírico, ¿verdad? Vale. Dice que solo tiene 4 carbonos. ¿Cómo es el punto de fusión de estos? Si es cortito. Bajo. Las fuerzas son bajas. ¿Está en estado líquido, estado sólido? ¿Cómo está? Gas. Son volátiles. Muy bien, estamos aquí, ¿verdad? Volátil. Ahora vamos a la clasificación 5, reacciones. Bueno, todo, jóvenes, toda esta clasificación que está aquí está clara. Está clara. Si al verla dicen ustedes, sí, aquí tengo que hacer esto, sí entiendo, tengo que hacer esto. Obviamente aquí les va a preguntar, ¿es volátil o no es volátil? Si es corto es, y si es largo, no es volátil. ¿Verdad? Se dan cuenta que los volátiles lo más que tienen son 4. Si pasa de 4 ya no es. Muy bien. Ahora reacciones. Decíamos que cuando nosotros tenemos un ácido graso y le agregamos un alcohol, se forma un éster y se produce agua metabólica. Bueno, al unir estos dos, el ácido, digamos aquí en este caso el ácido acético, más el etanol, vamos a tener que se forma el primer monoacilglicerol. Entonces, ¿por qué vamos a esterificar ácidos grasos? ¿Qué queremos formar? Queremos formar la siguiente clasificación, que es acilgliceroles. Entonces yo lo tengo libre, le voy a agregar alcohol para formar un monoacilglicerol. Si agregamos otro ácido graso, entonces vamos a formar un diacilglicerol. Si agregamos otro, vamos a formar un... Bueno, entonces ustedes hacen toda esa clasificación y terminan. No volar. Entonces yo les pongo ahí en el examen qué compuesto formaría si usted agrega a esto un alcohol. ¿Qué ponen ustedes? Monoacilglicerol. Yo les digo, usted agrega a este compuesto un alcohol más un ácido graso. ¿Forman un? ¿Vieron? No es tan difícil, no es tan difícil. Si agregamos aquí un alcohol y un ácido graso, monoacilglicerol, diacilglicerol y triacilglicerol. Bueno, entonces llegamos al concepto de ácidos grasos del mismo tipo o simples. Este ácido graso está esterificado, ¿verdad? Entonces aquí simples porque todos son iguales y aquí sería mixto, ¿verdad? Bueno, ahí está mi mapa. ¿Cómo se va a dar la formación o que se descomponga ese triacilglicerol? El organismo va a tener almacenados triacilgliceroles o ácidos grasos simples en una célula adiposa. Va a venir el organismo y para formarlos va a agarrar la glicerina y va a agregar un ácido graso. Al tener esta forma recta quiere decir que es saturado. Cuando hay un quiebre en el dibujo quiere decir que ahí hay un doble enlace, entonces este es insaturado. Al ver así solo este esquema, ustedes saben que este triglicérido es saturado y simple, solo al ver la forma. Entonces muchas veces en los libros de bioquímica solo está así el dibujito, porque se supone que al verlo pues uno ya deduce que así es. En este caso miramos que aquí el primero se puso un ácido graso, el otro se pone en el tercer lugar y de último vamos a poner, bueno, entonces para irse, para degradarse, vamos a ver qué pasa en un momento. Hoy sí todos entendimos. Sí. Bueno, ¿cómo se llama entonces? Es un diacilglicerol, ¿es simple o es mixto? Mixto. Bueno, este diacilglicerol, ¿cuál es su punto de fusión? ¿Alto o bajo? Alto. Alto, muy bien alto. ¿Este diacilglicerol está en forma líquida o sólida?
La cantidad de dobles enlaces me dice qué forma está, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Tiene pocos o muchos dobles enlaces? Pocos. Entonces, ¿cómo está? Nadie dice sólido, líquido, todo el mundo, nadie quiere decir nada. Bueno, entonces, se dan cuenta que en el examen no va a aparecer solito un ácido graso, no que va a aparecer algo así, ¿verdad? Bueno, este triacilglicerol, ¿es simple o es mixto? Mírenlo bien. Es simple, este es. Bueno, entonces, no sé qué formas voy a usar para el examen, pero vamos a tratar de que lleven los carbonos para que ustedes puedan hacer bien su conteo. Muy bien, vamos a un paso de este otro tema. Llega a la boca y ahí tenemos una lipasa lingual. Llega un triacilglicerol de algo que comimos y primero voy a quitar el ácido graso 3. ¿Cuál fue el primero que se forma al formar el triacilglicerol? El 1. Es 1, 3 y 2. Pero a la hora de quitarlo, yo voy a quitar primero el 3. Bueno, se va. Dice que va al intestino delgado. Entonces, después de que el intestino delgado voy a quitar al 1. Y de último quito al 3. Al 2. Se dan cuenta que el 2 tiene que ver siempre que es el último que se pone y el último que se va. ¿Por qué es importante esto? Para cuando miremos metabolismo de lípidos, cómo es que se va descomponiendo el compuesto. Vamos aquí, ¿verdad? Bueno, acilgliceroles, diacilgliceroles, triacilgliceroles y saponificación. Bueno, esto ya lo vimos porque la primera clasificación es saponificación. ¿Quiénes son saponificables? Simples y compuestos. Simples y compuestos. Bueno, sabemos que nosotros vamos a agregar ahí una sal. ¿Qué es esto que está aquí? Es un triglicérido. A un triglicérido, ahorita ya cambió el concepto porque empezamos diciendo que era un ácido graso, pero aquí es un triglicérido. Nosotros le agregamos una sal, ¿verdad? Y vamos a formar jabón y glicerina. ¿Qué pasó aquí? Sí, estamos separando. ¿Realmente qué estamos haciendo? Estamos rompiendo esto. Voy a agarrar todos estos ácidos grasos y los voy a separar del glicerol, pero yo los quiero unir a una sal. ¿Verdad? Entonces miren aquí. ¿Verdad? Entonces aquí está la sal, ¿verdad? El ácido graso y aquí quedó la glicerina. Bueno, ¿cómo entonces formamos y separamos triacilgliceroles? ¿Cómo los formamos? Un alcohol más un ácido graso, otro alcohol más otro ácido graso, otro alcohol más otro, y ahí está. Ahora yo lo tengo que separar. Quiero separar ese glicerol de esos ácidos grasos. ¿Cómo lo separo? Con una sal. Entonces, ¿qué es realmente lo que nosotros conocemos como saponificación? Que hay ácidos grasos que pueden formar jabones. ¿Cuál es el concepto realmente? Degradar ácidos grasos uniendo una sal con los ácidos grasos. Ese va a ser el concepto. Bueno, entonces estamos aquí. Saponificación, ¿verdad? Saponificación es agregar una sal y dividir, por eso está en la misma clasificación. Dividir lo que hizo la esterificación, es el paso contrario a esto. ¿Cómo vamos ahorita? Hay unos que tienen cara de afligidos y otros de aburridos. Rancidez. Con rancidez se acaba la primera clasificación. Rancidez. La rancidez es una reacción de ácidos grasos insaturados, un proceso por el cual los alimentos de alto contenido de grasas y aceite van perdiendo sus características o cualidades organolépticas. ¿Qué es organoléptico? Que se pueden sentir con varios órganos. Puede ser con sabor y con olor, ¿verdad? Más que todo ahí va a perder sus propiedades. Hay dos tipos de rancidez. Una es hidrolítica, donde nosotros vamos a hacer una lipólisis. Lisis es destrucción. O sea, una destrucción de lípidos, pero tengo o no que usar una enzima. ¿Qué enzima vieron ustedes ya que pueden venir y actuar sobre los lípidos? Lipasa lingual. Lipasa lingual. O sea, aquí en la rancidez hidrolítica tiene que haber agua y tiene que haber una enzima.
Tiene que haber las dos. La rancidez oxidativa es que el propio ácido graso se va a oxidar. Entonces estamos aquí. Si se dan cuenta, seguimos en triglicéridos. Tenemos que agregar agua porque es hidrolítica. Va a venir una lipasa y va a romper estos enlaces. ¿De qué otra forma puedo yo romper enlaces en triglicéridos? Con una sal. ¿Verdad? ¿Cómo se le llama eso? Saponificación. Saponificación. Pero en la saponificación nunca se altera la calidad del aceite que vamos a usar. Y aquí estamos, ¿verdad? Agregamos agua y aquí tengo que utilizar una enzima. Entonces yo les puedo poner cómo realizaría la rancidez hidrolítica de este triacilglicerol, y ustedes apuntan a todo lo que está ahí. Lipasa pancreática. ¿Dónde más utilizamos eso de pancreático? Pancreático. Con los azúcares. Sí, muy bien, también los azúcares, lo acabo de dar hace un momento. Es parte de una clasificación. Donde tienen que ver también las lipasas pancreáticas. Solubilidades que forme o no micelas. Bueno, entonces, quiere decir que el páncreas va a formar micelas por sales biliares y a la vez va a sacar enzimas pancreáticas. Son dos procesos distintos. Uno es rompamos todos los compuestos y ahora unámoslos formando micelas. Bueno, y aquí tenemos también que se forma agua metabólica. ¿Qué es agua metabólica? Reacciones bioquímicas del metabolismo. Díganme 3 reacciones donde se ha producido hasta ahorita agua metabólica. De todo lo que hemos visto que entra en el segundo parcial. Esterificación. Condensación, esterificación, rancidez hidrolítica. ¿Verdad? Entonces, hasta ahorita van 3. Entonces, en el parcial sí vamos a conjugar conceptos de diferentes temas. Estamos aquí. Autooxidación va a ser que yo tengo un ácido graso insaturado y ese ácido graso va a perder o va a ganar oxígenos. Tiene que ver esto, ¿verdad? Porque es rancidez oxidativa. El doble enlace se rompe y la molécula escinde. ¿Qué significa esa palabra escinde? Escinde es se separa. Entonces, ustedes aquí en todas las clases que van a llevar, nunca decimos se separó. En agua, ¿cómo decíamos? Se disoció. En agua se disoció. Bueno, aquí en ácidos grasos es escinde. Entonces, esta molécula escinde, se separa, y cuando se separa el ácido graso puede formar aldehídos, cetonas, alcoholes y también otros polímeros. Lo que me recuerda entonces que yo puedo hacer el proceso inverso. Por un ácido graso yo puedo formar un carbohidrato, ¿verdad? Y de un carbohidrato yo también puedo formar un ácido graso. Porque aquí está diciendo que si yo hago una autooxidación de este ácido graso, puedo formar un aldehído, puedo formar una acetona o puedo formar un polialcohol. Porque se decía en el concepto que los aldehídos y las acetonas son polialcoholes. Porque está llena toda la estructura. Bueno, entonces aquí estamos. Va a llegar un lípido insaturado, porque se dan cuenta que decía insaturados el concepto, y va a llegar cobre o hierro, puede ser aumento de la temperatura, aumento de la presión. ¿Dónde usaron ustedes cobre para hacer una reacción? En Fehling. Bueno, entonces, si yo vengo y meto este lípido en Fehling, dice que va a venir y va a perder agua y oxígeno. Se va a formar un radical libre. Eso es lo que se conoce, que está tan de moda como radicales libres. Este radical libre va a actuar sobre otro ácido graso diferente, porque esto es como que uno contamina al otro, y va a venir y va a tener un doble oxígeno, lo que se conoce como peróxido. Bueno, entonces los peróxidos es porque un ácido graso insaturado perdió agua y perdió oxígeno, y ese oxígeno se une a este. Entonces, ¿qué va a hacer este otro?
va a perder oxígeno y agua y va a formar otro peróxido. Entonces la cantidad de peróxidos es lo que conocemos como rancidez oxidativa. ¿Qué le está pasando al ácido graso? ¿Qué está perdiendo? Oxígeno y ese oxígeno se une a otro, se da la reacción, el oxígeno que se produce se une a otro y eso es todo lo que va a pasar. Bueno, ¿qué es un antioxidante entonces? Evita la oxidación. Evitar que se dé ese proceso de oxidación. Bueno, entonces la célula tiene formas de defensa contra radicales libres y sus efectos. Uno son procesos enzimáticos. En la clasificación, toda la clasificación, pensemos en qué momento interviene una enzima. En la rancidez hidrolítica. Rancidez hidrolítica. Es el único momento donde interviene una enzima, ¿verdad? Aquí lo que queremos es hacer lo contrario a lo que está haciendo esa enzima, como la quisiéramos neutralizar. Y una se llama superóxido dismutasa. Les voy a explicar así rapidito qué es lo que hace, que no es la gran cosa. Bueno, entonces superóxido dismutasa va a ser porque yo tengo una bacteria anaerobia. ¿Qué significa eso? No necesita oxígeno. No puede tener radicales libres porque los radicales libres liberan y la bacteria no le sirve el oxígeno, no puede utilizarlo. Cuando yo les decía que es aerobio, anaerobio, ponían vivir sin oxígeno. No es vivir sin oxígeno, es que no puede utilizar el oxígeno para ningún proceso metabólico. Entonces tenemos aquí a la célula, ¿verdad? A la bacteria, perdón. Va a tener su núcleo, sabemos que está libre, va a tener ahí algunas mitocondrias. Y esta bacteria va a venir y obviamente tiene que alimentarse, ¿verdad? Entonces va a entrar algún producto y ese producto va a ser un ácido graso, ¿verdad? Y va a empezar a descomponerse y producir un montón de oxígeno. ¿Puede haber antibióticos que hagan esto? Sí, simulan eso y tiran un montón de oxígeno para matar a estas bacterias. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria con eso? No puede sobrevivir con ese montón de oxígeno. ¿Qué va a usar? Va a usar una enzima que se llama superóxido dismutasa. Se produce la enzima y la enzima empieza a agarrar todos estos oxígenos. Los empieza a incorporar. Entonces seguimos en un ambiente anaerobio. Bueno, lo siguiente va a ser catalasa. Bueno, la catalasa va a ser un proceso que van a hacer las células en contra de las bacterias, ¿verdad? Contra las bacterias que no pueden sobrevivir con oxígeno, ¿verdad? Entonces el organismo también tiene sus formas de defenderse. Vamos a poner nosotros aquí un glóbulo rojo. El glóbulo rojo, ¿qué es lo que más tiene? ¿Qué transporta? ¿Quién transporta ese oxígeno? Hemoglobina. Eso, la hemoglobina. Entonces aquí tenemos nosotros una hemoglobina y lleva todos los oxígenos. Me siento orgullosa cuando lo esconden. Tenemos, los oxígenos. Llega una bacteria intracelular que se tiene que meter a este glóbulo rojo. Se mete. Esa bacteria, ¿qué lleva? Porque ¿qué hay oxígeno? ¿Qué va a llevar para neutralizarlo? Una superóxido dismutasa. Entonces viene el glóbulo rojo y dice, no, ya sé que no puedes vivir, que el oxígeno trastorna tu metabolismo, entonces yo voy a meter una catalasa. Y la catalasa agarra todos los oxígenos y empieza a reaccionar para producir mayor cantidad de... que la hemoglobina empiece a tirar mayor cantidad de oxígeno, ¿verdad? Y así pueda morir. Entonces, esto va a ser la forma en que la célula se va a defender en contra de ¿qué? ¿Realmente en contra de qué? De bacterias, y usa este método, ¿verdad? Que es neutralizar radicales libres, pero ese radical libre lo que produce es un montón de oxígeno. Bueno, ahora vamos aquí. Y tenemos compuestos no enzimáticos que van a neutralizar esos radicales libres. Y uno es la vitamina E y la vitamina C. Ahorita que está tan de moda, ¿verdad? ¿Cuál otro también está de moda para las mujeres? El retinol, la vitamina A, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? ¿Por qué? ¿Por qué las vitaminas hacen eso? Primero, estas vitaminas, esta es liposoluble y esta es hidrosoluble. Lo que va a hacer es que la célula tiene un montón, miren, de funciones que realmente en biología pues ya más o menos la manejan ustedes, y miramos que hay varios lugares donde van a estar las vitaminas, porque todos los radicales libres son perjudiciales para la célula. La célula va a morir si hay muchos radicales libres. Entonces, ¿qué nos venden a las mujeres para que todas esas células no se mueran en la piel, en la cara, en el pelo? ¿Qué nos dicen? Que aumentemos la cantidad de
antioxidantes. Porque si la célula no tiene antioxidantes, el tiempo de vida va a ser mayor. Sí, hay que comprar ese sirve. Ahí estamos, chicos, ¿hay dudas? No, bueno. Entonces necesito que los que están